Así es, ahora ya tenemos una lista de dispositivos de Xiaomi, de Redmi, de Poco que sí estarían actualizando de forma segura a MIUI 15, pues juntamente con Android 14. Esto los comparten nuestros amigos de Xiaomi UI y la lista es un 99% pues segura o confirmada, ya que se basan pues de forma oficial en las políticas de actualizaciones de Xiaomi, o sea pues de la marca directamente. Y si observamos la lista, ustedes se pueden dar cuenta que todos los equipos de acá son muy recientes, un año y medio de haber sido lanzados, por lo que recibir MIUI 15 juntamente con Android 14 no será un problema para estos equipos. Los que sí tienen problemas son los que tienen 2 años y más de haber sido lanzados. Y lo que más nos llamó la atención pues aquí en la lista de dispositivos, pues en el lado de los dispositivos de Poco, es que no vemos ni el Poco F3, ni el Poco X3 NFC, ni el Poco X3 Pro, lo que ya les ha levantado banderas rojas a muchos usuarios, ya que son uno de los dispositivos más vendidos. Y si ustedes se dan cuenta, pues no todos los equipos acá son muy recientes, y podemos poner el ejemplo de los Xiaomi Mix Fold 1, que pues no son tan recientes que digamos, pero son equipos insignia pues por parte de Xiaomi en China, o sea que son súper caros. Por lo tanto, dejarlos sin actualizaciones se vería más bien de muy mal gusto. Pero ya todos los demás que ustedes pueden observar en la lista, pues sí son seguros de recibir pues MIUI 15 con Android 14. Esto lo veremos pues próximamente, ya a finales de este año, pues con el despliegue y lanzamiento o presentación oficial de MIUI 15 juntamente con Android 14 pues en China. Probablemente la presentación, al igual que el año pasado y el año antepasado, pues con MIUI 13 y MIUI 14, se lleve a cabo en China, pues por supuesto a finales de este año en diciembre, y pues también las primeras versiones desplegadas, ya que pues también en otra noticia podemos observar de que ya algunos equipos de forma interna están probando MIUI 15 juntamente pues con Android 14. Y desde la misma noticia también podemos ver una lista de dispositivos de Xiaomi que son los compatibles y los que sí están ahí técnicamente seguros de recibir MIUI 15 con Android 14, aunque es probable de que tal vez veamos algunas versiones de MIUI 15 juntamente pues con Android 13. Recuerden que esta nueva capa de personalización por parte de Xiaomi viene principalmente pues para adaptar Android 14 al ecosistema de MIUI. Aquí en la lista de Poco pues encontramos al Poco F3, pero ya no vemos ni al Poco X3 Pro ni el Poco X3 NFC, porque pues ya llegaron al fin de vida útil según pues las políticas de actualizaciones pues por parte de la marca. Pero para que esto quede 100% confirmado de que no van a recibir MIUI 15 con Android 14, esperemos un comunicado oficial, aunque en el caso del X3 NFC ese sí lo pueden descartar, porque hasta la fecha solamente tiene MIUI 14 con Android 12, al igual que los Redmi Note 10, así que pues tomen eso muy en cuenta. Por acá encontramos la lista Redmi, pues muchísimos equipos por igual, desde los Redmi Note 12 la familia completa, los Redmi Note 11 la familia completa también, y más equipos pues por igual, así que estos también técnicamente están bien aseguraditos, aunque los modelos pues aquí de números más bajos como los Redmi 10 podríamos ponerlos en duda. Y señores, aquí también tenemos una lista de equipos que son probables de que reciban MIUI 15 pues juntamente con Android 14 o Android 13, o se queden en esa versión de Android directamente. Tenemos a los Mi 10S y los Redmi 10, como les mencioné, unos equipos que son probables de que reciban esta actualización, pero también así de probable también es poco probable de que actualicen. Y finalmente la lista de equipos que no van a recibir MIUI 15. Recuerden, el día de ayer compartimos un short en el canal donde pues ahí les mostré la lista EOL de equipos que ya no van a recibir actualizaciones regulares pues por parte de la marca, donde vemos varios equipos, incluyendo pues algunos pocos como el Poco F2 Pro o el Poco M2 en la India, y más equipos también. Y por aquí pueden observar que tenemos pues aquí a los Mi 10 Lite, más equipos que no estarían recibiendo actualizaciones regulares, incluyendo pues los Redmi Note 9 que llegaron a su fin de vida útil según las políticas de actualizaciones de Xiaomi. Y sé que muchos no estamos de acuerdo con esto, porque los equipos tienen el hardware potente, el hardware suficiente para mover las nuevas versiones de Android, también las nuevas versiones de MIUI. Pero señores, esto no se trata de hardware, se trata de las políticas de actualizaciones pues por parte de la marca, que es lo que define qué tanto va a durar el dispositivo pues actualizando. Encontramos a los Redmi 9, también quedan fuera de recibir MIUI 15 con Android 14, incluso pues con Android 13. Y por acá señores encontramos
encontramos a los pocos X3 o X3 NFC que tampoco estarían actualizando pues a MIUI 15 con Android 14, y también podemos poner en juego pues aquí a los Redmi Note 10 Pro, aunque estos equipos tienen el mismo procesador, el X3 NFC no estaría recibiendo MIUI 15 porque incluso el año pasado tardaron muchísimo pues enviarle MIUI 14, y cuando la recibió fue en Android 12 y hasta el sol de hoy todavía no ha recibido Android 13 pues de forma oficial pues por parte de la marca. Así que señores, sin más nada que agregar a este video, pues quiero escucharlos en la caja de comentarios cuáles son sus opiniones con respecto a este tema, porque la información no es oficial, pero recuerden que cuando Xiaomi y UI pues da una información pues de este tipo con respecto a una nueva versión de MIUI, suelen ser pues muy acertadas, y ya esto lo hemos comprobado. Así que señores, ahora sí, sin más nada que agregar, yo ya me despido. Soy Brigallete, un fuerte abrazo y recuerden de que nosotros nos estaremos viendo, pues ya ustedes saben, en un próximo video.